hoy tenemos que compartir tu última entrega bibliográfica. Estamos hablando de funerales republicanos. Para crear una república, tú estás haciendo una transición, era difícil poder volver a reconstruir esa legitimidad del rey. Hay esta parte del funeral que es el dar sentido a lo que no tiene sentido, ¿no? Porque el ser humano, al final, la muerte la tiene ahí sabiendo que va a llegar, pero cuando llega es como el sinsentido. El libro muestra un momento en el que la ritualización de la muerte llegó a elevarse a tal nivel simbólico que se ató a la conformación de narrativas nacionales sobre identidad. Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y esto es Mesa Compartida. Carmen, en esta mesa hoy tenemos que compartir tu última entrega bibliográfica. Estamos hablando de funerales republicanos que se presenta mañana en Arequipa. Eh, Mucho que decir. Hablamos de rituales y de rituales que combinan en este libro al mismo tiempo la pérdida, la defunción de una personalidad y su recuperación en la arena de la construcción de narrativas políticas. El libro reúne ensayos que se refieren a un periodo en particular, 1832 a 1896. ¿Cómo hallaron la clave para poder encontrar en esto, en los funerales republicanos, una compuerta para entrar a la conformación de las primeras narrativas fundacionales de la mitad del 19? Bueno, creo que fue esta suerte de convergencia con historiadores que estaban, como el caso mío, ¿no? Viendo cuáles son los fundamentos simbólicos, culturales de las jóvenes repúblicas, ¿no? Porque no solamente es la parte institucional, sino es la parte de los imaginarios, ¿no? Para crear una república, tú estás haciendo una transición entre este mundo colonial donde el rey es un símbolo poderosísimo que lo es todo, a una figura de padre fundador de la república, ¿no? Entonces, ese fue un tránsito muy difícil, porque era difícil poder volver a reconstruir esa legitimidad del rey, ¿no? La legitimidad de la corona, que había sido una legitimidad impuesta, pues, 200, 300 años de historia, de participación de la iglesia, de rituales, ¿no? Todos los rituales coloniales que te van llevando a eso, ¿no? A una suerte de integración. Entonces, un poco es el proceso de cambiar de giro, de cambiar de clave, ¿no? Y cómo cada república, y esto fue interesante porque la mayoría de los historiadores nos conocemos, venimos de hacer trabajos en conjunto, como con Carolina Guerrero, que hace el tema de Bolívar, Cristina Maceo Artigas, y así, ¿no? Todos hemos ido un poco creando nuestros propios argumentos. Entonces decidimos en una oportunidad poner todos estos aportes conversando uno con otro. Y si te das cuenta, hay muchas coincidencias, ¿no? Es en momentos de quiebre, en momentos posteriores a una guerra civil, como es el caso del funeral de Lamar, ¿no? Cuando los enemigos han desaparecido y se trata de crear una suerte de apaciguamiento nacional, ¿no? Entonces hay razones políticas, como tú muy bien dices, de integración, de reformular el credo republicano y ahí apelas al padre fundador, que como el caso de O'Higgins había sido deportado y después su cuerpo va a ser reclamado por Chile, por el Congreso chileno, y vienen a recogerlo y se lo llevan y le hacen ese súper ritual en el que a través de en el ferrocarril va recorriendo los diversos pueblos de Chile hasta llegar finalmente a su celebración en Santiago. Digamos, ver este libro desde el momento en el que estamos, por un lado, una sociedad impregnada de muerte en demasiados niveles, por el otro, una sociedad política que está vaciando de contenido la representación y de pronto toparte con un libro que te lleva a un momento fundacional, ¿no? Un momento en el que se están construyendo las narrativas
de patrias. Tú dices en la introducción, se construyen además sin que haya habido una memoria propia que le dé fundamento. Entonces hay que generarla. Y claro, el libro muestra que hay que esperar casi hasta el 830 para que comience, o el 40, para que comience el proceso de reconversión de la memoria sobre personas que fueron exiliadas, deportadas, que murieron fuera, que hay que traer, que hay que mover de un cementerio a otro para cambiar el sentido de su deceso. 11 ensayos. En estos 11 ensayos hay historias que pasan por Ecuador, por el Perú, por Chile misma, por México, por los Estados Unidos, por Argentina, Uruguay, historias que atraviesan toda América del Sur y del Norte, México y Estados Unidos, al final un excursus sobre Víctor Hugo, que comparten una semántica común, un momento que se funda construyendo una memoria que le asigna sentido a personalidades que se presentan como los referentes de esa patria. ¿Fue esto una mecánica en la manera de resolver el problema del inicio de la República? Claro, en algunos casos son cuerpos peregrinos, ¿no? Me hace acordar a Santa Evita, ¿no? Esta extraordinaria novela, que ese cuerpo que va caminando, bueno, se va, pues se pierde, reaparece, ¿no? Entonces hay algunos cuerpos que son cuerpos peregrinos, el caso de O'Higgins, al que incluso se le acusa del asesinato de los Carrera, ¿no? Entonces se les redime, ¿no? Ahí hay un proceso de reconciliación, de redención, de encuentro, ¿no? Y hay todo este tema que a mí me parece fascinante, que hasta el momento es parte, digamos, de la condición humana, que es este ritual atávico de enterrar a tus muertos, ¿no? Cuando se han encontrado en las cuevas prehistóricas, que habían entierros, que habían niños que los enterraban con sus pelotas, ¿no? En el caso de Egipto, ahí te das cuenta, ¿no? Qué importante es para el ser humano ese momento en el que enfrentas a la muerte, que sabes que es inevitable, pero al mismo tiempo lo haces con el colectivo, en compañía, ¿no? Acá estamos contigo, acá estamos todos apoyando, ¿no? Entonces hay esa clave, ¿no? Esa vieja clave primitiva, atávica, y está la otra clave, que es la de curar heridas, ¿no? Porque muchos de estos funerales tienen como propósito que las facciones en pugna se reconcilien, ¿no? El caso de Benito Juárez es su partido liberal, ¿no? Su partido liberal, que está quebrado, y a través de la funeralización de Juárez se va a crear una narrativa en común, y lo mismo va a ocurrir en el caso de la Mar, cuando Castilla piensa o imagina que puede haber una suerte de reconciliación en la otra vida, ¿no? Entre los dos enemigos, o sea, entre Gamarra, que ha estado complotando permanentemente contra la Mar hasta que lo deportó, ¿no? Entonces, están las dos claves, ¿no? La clave del entierro comunitario, el manejo de las emociones por parte del Estado, ¿no? Porque están, pues, si recuerdas, en la mayoría de los funerales están las bandas de música, están los empleados públicos, ¿no? Hay toda una puesta en escena, ¿no? Pero por otro lado, esa puesta en escena tiene una conexión con todos los participantes, porque ellos también han vivido sus propias pérdidas particulares, ¿no? Entonces es un encuentro de sensibilidades personales y una gran sensibilidad colectiva que va a funcionar para construir este imaginario del nosotros, ¿no? Nuestro padre fundador vuelve, nuestro padre fundador va a ser ¿te acuerdas los penates, ¿no? En la ciudad antigua, ¿no? Estos personajes que venían del pasado a cuidar a la tribu, a cuidar a la familia. Bueno, ese es un poco también es el propósito de estas funeralizaciones colectivas. Una cosa que impresiona en este recorrido por semánticas comunes es esa mezcla entre desfile militar y procesión que tienen todos estos rituales, ¿no? Ahora, llama la atención además esto que evocas en la carátula del propio libro. En la carátula evocas un monumento, hay una monumentalización que en el caso nuestro es visible en el presbítero maestro, ¿no? En esta especie de, o en el caso chileno,
en el uso de una iglesia como establecimiento mortuorio. Hay una especie de monumentalización que le da, uso comillas, eternidad al ritual. Y del otro lado, acá te cito, esto es comenzando tu introducción, un párrafo que me pareció impresionante. El texto que he elegido para leer es este. El funeral de Estado, dices, es importante como instrumento de análisis porque a la vez que nos remite a la situación histórica de la cual emerge, también nos acerca a la sugerente mecánica del cuerpo, tema medular en la reflexión contemporánea respecto a la construcción de imaginarios políticos. Acá hay un contrapunto, ¿no? Entre la monumentalización de la muerte, el final del ritual que es un poco procesión, un poco desfile, es un monumento, un panteón, una iglesia, repito, elegida como en Chile para que ahí reposen los restos elegidos y al mismo tiempo algo que ocurre sobre el cuerpo. Esto último me impresiona porque lo hemos comentado varias veces. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, tenemos el asesinato de Balta y la ejecución de los hermanos Gutiérrez en el atrio de una catedral, una masacre sobre el cuerpo de tres magnicidas. El cuerpo es entonces importante también en estos rituales que terminan funeralizados. Por supuesto, ahí unos años después es el asesinato de Manuel Pardo en la puerta del Senado, ¿no? Entonces hay todo este tema de simbolismo, ¿no? Con esferas del poder, con el cuerpo físico y el cuerpo político, el cuerpo nación que se va integrando, ¿no? Tú mencionabas la carátula y la doliente, y esta suerte de pequeña tumba, ¿no? Y si uno recorre el presbítero maestro, vas encontrando la historia del Perú, ¿no? Te encuentras con el monumento a Castilla, que es impresionante, te encuentras con el de Manuel Pardo, que más bien es muy republicano, con mármol negro, el que él ordena construir para su padre, para Felipe Pardo y Aliaga, que es una belleza, la lira, todo el tema de la poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante también esa parte final y el legado? ¿No? Porque yo creo que ahí también se está discutiendo en muchos de los artículos cuál es el legado, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la funeralización de Kennedy, que probablemente es el gran funeral republicano todavía, ¿no? Por excelencia, ¿no? Porque ella quiere darle sentido y ella quiere tener el duelo junto con el duelo de todos los Estados Unidos, que se ha visto súbitamente alterado, desquiciado por esto que no encuentra ningún sentido. Y lo que se hace es reeditar, ¿no? Es el funeral de Lincoln. ¿No? El funeral de Lincoln con el caballo que va solo, con ella caminando, o sea, todo se va a es una reconstrucción, ¿no? Entonces yo creo que hay esta parte del funeral, y discúlpame un segundito, esta parte del funeral que es el dar sentido a lo que no tiene sentido, ¿no? Porque el ser humano, al final, la muerte la tiene ahí sabiendo que va a llegar, pero cuando llega es como el sinsentido, ¿no? Entonces yo creo que tiene también una parte, digamos, de justificación, de validación y de legado, hacer estos funerales para los grandes padres fundadores de estas patrias recién nacidas. Qué importante paradoja la que acabas de enunciar. En el 19, en esta colección de ensayos, eh, tú y los demás autores nos presentan funerales que están incorporados en una narrativa en construcción. Estamos a mitad del 19, estamos saliendo, nosotros más tarde, probablemente que muchos de los otros países del hemisferio, de ese periodo de las guerras de independencia y de la secuela de independencia, los generales de primera y segunda generación sobre los que tanto has trabajado y tratando de construir leyendas, mitos, narrativas que funden una república sobre la base de próceres elegidos, resignificados. Pero de ahí has comparado el ciclo con un evento que no pasa en el 19 sino en el 20,
Mm, un Kennedy asesinado en la vía pública, en un país que se precia de una narrativa ya establecida sobre su propia constitución y que para asimilar el golpe tiene que retrotraer la escena a un mito fundacional, la manera en que se construyó las exequias de Lincoln. exacto, Entonces, es exacto. como si la ritualización del funeral cambiara de sentido en el 20. Y eso lleva a otra pregunta, porque el texto está centrado en el 19, en una manera de funeralizar en el origen de las narrativas republicanas de América. Y este es un lenguaje que empezó a abandonarse en el 20. ¿Qué pasó? ¿En qué momento encuentras, con qué proceso encuentras, se rompió el uso del funeral como factor de, dijiste, reconciliación incluso, a veces integración, a veces confirmación de los rituales de pertenencia a la patria, a la nación, a estos valores tradicionales con los que se funda la República? Y yo creo que no hay que dejar la palabra orquestación, ¿no? Es un estado que está orquestando, que está manipulando, ¿no? Que está haciendo una suerte de ceremonia caníbal, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ese acto ritual de este líder africano que manda a asesinar a Lumumba y después asume, digamos, digamos, su manto simbólico, ¿no? Entonces hay todo un tema en el que el Estado se apropia de ese legado porque este personaje ya partió, ¿no? Entonces es un acto de apropiación y manipulación y por eso que termina, ¿no? A pesar de no ser un funeral americano, termina con Víctor Hugo, porque Víctor Hugo, como buen escritor, como buen dramaturgo, no le quiere ceder al Estado francés el libreto lo va a hacer él, ¿no? Entonces escribe cómo va a ser su funeral, la carroza de los pobres que lo va a llevar. Entonces yo creo que lentamente, yo creo que con Víctor Hugo hay una suerte de transición a un mundo ya de masas. O sea, estas son, digamos, ya los sectores populares, ya en la historia, ya están participando. Y probablemente los grandes héroes, los grandes nombres de estos padres fundadores, que te remiten en las cabezas de los que están, digamos, imaginando. Pienso yo, por ejemplo, en Benjamín Vicuña Maquena, que era un gran lector de los clásicos, de los griegos, yo probablemente pues está Patroclo, están todas estas escenas épicas de dolor, ¿no? Entonces eso ya se va rompiendo con ese esquema greco-latino y ya entramos a otro tipo de sociedad, de masas, donde probablemente ya es una funeralización de obreros asesinados, ¿no? O de sectores que se han movilizado en el Ande y que han caído, digamos, reprimidos. La clave ha cambiado, ¿no? Lo interesante es cómo en los Estados Unidos, en los 60, que ya está empezando el movimiento de contracultura, todavía es posible reeditar un funeral republicano de 1850, ¿no? Eso, 1860. O sea, eso es lo que es interesante, pero yo creo que ya la clave cambió y probablemente ahora que sale este libro, es simplemente volver para entender ese proceso de conformación de los imaginarios, pero probablemente es un modelo que ya no va a volver, porque estamos moviéndonos a otra dirección, incluso a la deshumanización e incluso a la no funeralización que si bien recordamos empezó con el COVID, ¿no? Donde no era posible hacer este ritual atávico de enterrar a tus propios muertos. Bueno, el COVID es un momento particularmente dramático. Supongo que la gripe española a principios del 20 puede haber tenido un ciclo semejante. La gripe española casi puso en jaque a las naciones europeas que estaban en la primera gran guerra, ¿no? El COVID nos volvió a poner eso que tú además comentas con detalle en la introducción de este libro y que está en otro de tus trabajos también, esa especie de ansiedad que debe producir el hecho de no haber podido integrar en un duelo el propio ritual de los nuestros, ¿no? A nivel microsocial, a nivel familiar, a nivel más íntimo, porque en este libro lo que está, tú has usado la palabra apropiación,
es la descripción de un proceso muy complejo en el que el Estado se apodera de un suceso que también es individual, la muerte. ¿No? Y en todas estas historias, claro, son historias que transitan 10, 20 o 30 años después del deceso original de sus protagonistas, ¿no? Pero en el momento inicial hay familias que se invisibilizan cuando el Estado se apodera de la muerte. Siglo XX, entonces también la muerte se democratiza. Y tenemos ya no solo la muerte de un presidente como Kennedy, sino de un líder afroamericano como Martin Luther King, y tenemos romerías que ya no son estatales, sino que son sociales, eventos que reivindican a sus víctimas, como el Día de la Mujer, la jornada de las 8 horas, las múltiples epopeyas de conquistas de derechos culturales. Y Carmen, eso es más duro, las muertes anónimas, ¿no? Ya no solo el COVID, las víctimas de guerras, las desapariciones. ¿Dónde está ahora esa necesidad de recuperar también dentro de la sociedad nuestro derecho a velar, a honrar a nuestros muertos? Exactamente, yo creo que ahí llegamos, ¿no? Y estaba pensando en este tema de ya los rituales masivos, ¿no? El funeral de Chacalón, ¿no? Que es, digamos, conmueve por su música, por sus orígenes, por todo lo que él representa, ¿no? Entonces se va moviendo en otra clave, pero por otro lado, ¿no? Y pensamos de que los 60 ya termina este ciclo en los Estados Unidos con este gran funeral de Estado, pero yo pienso que ya el horror ha entrado al imaginario de Occidente, ¿no? El holocausto, millones, o sea, sin nombre, gaseados, que pulverizados. Hiroshima es otro momento, ¿no? En que no hay nada, o sea, ahí no hay un funeral, una flor. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La muerte con toda su brutalidad y sin el consuelo, ¿no? Porque el tema yo creo que en los seres humanos es ser consolados, porque sabemos que el momento va a llegar, pero sin consuelo y sin ritual es mucho más difícil, ¿no? Yo siempre pienso en los wakes, estos irlandeses, ¿no? Que comienzan con digamos, la interacción entre los miembros de la familia y después todos terminan en un bar y cantan y cuentan historias del muerto. Bueno, todo eso sirve para crear, digamos, en tu memoria un espacio. Estábamos pensando en Sigmund, ¿te acuerdas, no? Que decía que y esta neuróloga posteriormente, que dice que es difícil crear en tu cerebro o sacar de tu cerebro a todos tus probablemente estos rituales van ayudándote, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo con el bombardeo de Gaza, estos cuerpos enterrados, las madres que escriben, los nombres de sus niños en las piernas para que no se les pierda, esto ya es la deshumanización absoluta. O sea, ya estamos ni siquiera en la fase nerdental, en la fase de las cavernas, o sea, ya estamos cuando no habían entierros humanos, ¿no? En la parte de que se tira el cuerpo, como tú bien dices, y nosotros lo hemos vivido en la época de la guerra, senderista, cuando Sendero nos declara la guerra, ¿cuántos cuerpos que todavía no tienen un nombre ni una flor, ¿no? Van apareciendo, pero deben haber muchísimos más. Sí, esto creo que es importante, ¿no? De varias maneras el libro muestra un momento en el que la muerte, la ritualización de la muerte, llegó a elevarse a tal nivel simbólico que se ató a la conformación de narrativas nacionales sobre identidad, reconocimiento, independencia, no sin que tenga eso mucho de alienación, ¿no? Mucho de apoderamiento de la construcción que usaste de una entidad colectiva sobre lo que fue antes una tragedia individual, no sin que tenga, marcas mucho eso en tu introducción a los ensayos, un componente fuerte de reescritura del sentido de la vida, de olvido deliberado de capítulos, todo en aras de construir una narrativa pública a la que se apuesta como factor de unidad. Y al otro extremo, procesos en el siglo XX, Vietnam, el holocausto judío, la lista es enorme, nuestros propios desaparecidos, en los que la muerte se convierte en un factor, en un momento de invisibilización
absoluta de enormes cantidades de personas, los niños, ¿no? Representados ahora, los niños que están muriendo en Gaza, representados en una playa en el Brasil, con pequeños mantos para recordar que murieron sin ser embalsamados, ¿no? Sigue siendo la muerte, el cuerpo, la comunicación política, la inclusión de otros. Y Carmen, una pregunta final, y la construcción de nuestra memoria, ¿no? Exactamente, yo creo que el tema, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? Deja a las familias con esa sensación del no lugar, ¿no? Que quisieras tener algo para enterrar, un hueso, algo que te refiera a ese cuerpo. Por eso te digo que es un sentimiento atávico. Y algo más que yo creo que habría que agregar, que también está en la introducción, que es este etos burgués, ¿no? Este etos burgués que es este funeral, es el paradigma de los funerales que se deben hacer en los hogares domésticos, como diría Mircea Eliade, ¿no? En el hogar doméstico lo que tienen que haber son ceremonias, digamos, de congoja, de control, ¿no? ¿Por qué? Porque por otro lado existía la cultura popular en la que, digamos, los entierros estaban precedidos de alcohol, de conversación, de ruido, de bulla, de música. Entonces también hay una especie de oposición a esa cultura popular y cómo está llevando a cabo sus propios funerales y la imposición de un modelo más de contención, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante que hay un modelo civilizatorio que se está dando de sociabilidad republicana a través de los funerales, ¿no? Carmen, entonces en esta funeralización que reconstruyes, esta semántica común que tú y tus colegas han descrito en 11 ensayos, hay también un ejercicio de reconocimiento del otro, aunque sea en el marco específico de un momento en el que el Estado se apodera de ese otro para convertirlo en símbolo público, pero hay un reconocimiento, hay un mensaje, una especie de dimensión comunicacional con la muerte hecha pública que también se puede negar en tantos otros casos, ¿no? Es entonces también esto la reivindicación de una forma de construir nuestra memoria, ¿verdad? Y aparte que si lo dejamos de lado todo el tema del poder, ¿no? Del poder actuando y el poder usufructuando de legados ajenos, pero también hay un poder que está reconociendo al muerto, ¿no? Cuando estamos viendo en la actualidad asesinatos por parte del Estado, estamos viendo pues la manera como se ha venido reprimiendo durante décadas en América Latina, y el Estado no ha sido capaz de reconocer nada, ¿no? Acá hay estados que todavía tienen ese reflejo, ¿no? Ese reflejo de traer O'Higgins, ese reflejo de buscar, de homenajear a la mar, ¿no? Donde hay una parte que, como bien decía anteriormente, hay una necesidad de civilizar, pero también hay una necesidad de humanizar la memoria, ¿no? Es una memoria con humanidad, es una memoria que tiene compasión, es una memoria que llora a los muertos, ¿no? En momentos en que se nos pide que no lloremos, en momentos que se nos niega la posibilidad de decirnos a dónde están nuestros fallecidos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento paradigmático probablemente que no va a volver, pero que trae consigo una serie de lecciones para este presente tan difícil que nos está tocando vivir, sobre todo en relación con la muerte masiva que está ocurriendo alrededor del mundo. Una invitación a construirnos desde la memoria y desde el ritual. Carmen, entonces regresaremos con nuestra próxima entrega de Mesa Compartida. Exactamente, en un par de semanas, pero mañana estaremos presentando nuestro libro en la Universidad Santa María. Así que los esperamos desde Arequipa. Muchas gracias. Walk down the road cause you're leading. Impossible to fade. No shadow lies stand behind you. No fault and no regret.